Hace un tiempo me mudé a las afueras de Sydney, a un área con bastante historia. Es un lugar rudo, aunque últimamente la gentrificación ha ido cambiando el panorama. Vivo en una colina, lejos del ruido y el bullicio del centro, pero aún se pueden escuchar disparos de vez en cuando desde la parte baja del barrio. Sin embargo, en mi área inmediata, todo es inquietantemente silencioso. Y digo inquietante porque, además de la calma absoluta, hay 4 cementerios diferentes en el camino que debo tomar cada vez que bajo a la colina para ir a la estación de tren. No tengo auto, así que si quiero ir a cualquier parte, tengo que atravesar esa ruta a pie. Casi siempre que paso por ahí de noche, ocurre algo extraño. Curiosamente, nunca ha sido nada criminal ni que pusiera mi vida en peligro. Incluso la última vez que unos chicos intentaron asaltarme, se dieron cuenta de que era demasiado pobre como para valer la pena y se fueron. Uno de los eventos más extraños ocurrió a finales del 2022. Era de noche y volví a casa después de salir con unos amigos. No sé por qué, pero me sentía de un humor espantoso. El cielo estaba completamente negro, algo raro para esta zona, pues casi siempre hay algo de contaminación lumínica. Además, lloviznaba apenas lo suficiente como para ser molesto. Aproximadamente a mitad del camino, pasé junto al cementerio más grande de la zona. Justo cuando me acerqué a un poste de luz, este parpadeó y se apagó. No le di demasiada importancia, porque los autos que pasaban de vez en cuando iluminaban el camino, pero cuando llegué al siguiente poste, ocurrió lo mismo. Miré hacia atrás y noté que la luz del primer poste se había encendido nuevamente. Seguí caminando y lo mismo ocurrió con el tercer poste. Se apagó, mientras que el segundo volvió a encenderse. Esto continuó en una especie de ola, de luces apagándose y encendiéndose justo al ritmo de mis pasos. Para cuando alcancé la siguiente cuadra, ya estaba completamente irritado de la situación, aunque intenté ignorarlo. La mayor parte del trayecto restante fue tranquila hasta que llegué casi a la cima de la colina, cerca de mi casa. Fue ahí cuando vi un gato negro en la acera. No soy supersticioso y además me gustan los animales. Como me sentía solo y suelo llevarme bien con los gatos, decidí agacharme y hacerle señas para que se acercara. El gato, sin moverse un centímetro, me miró fijamente con los ojos bien abiertos. Su postura era tensa, como si estuviera en un estado de alerta máxima, y sin previo aviso, salió corriendo a toda velocidad. Al día siguiente, le conté la historia a una amiga. Entre risas me dijo: «Te convertiste en el avatar de la muerte anoche». Muy graciosa. Pasaron unos meses sin incidentes, hasta que algo similar ocurrió esa misma semana. Iba en el auto con mi madre bajando la colina, cuando notamos que habían instalado nuevos postes de luz con reflectores adicionales apuntando hacia el cementerio. Supuse que era para atrapar a los góticos que se metían a hacer quién sabe qué ahí dentro. Lo importante era que, al menos esta vez, las luces parecían funcionar bien. Unos días después, en la noche de San Valentín, tuve un día horrible con mis amigos y volví a casa con un humor de perros. De nuevo, lloviznaba y ya era pasada la medianoche. Cuando llegué al cementerio, pasó lo que jamás se hubiera imaginado. Todos los postes de luz nuevos se apagaron al mismo tiempo. La cima de la colina quedó sumida en una oscuridad total. Saqué mi teléfono y tomé una foto del paisaje absurdo en el que me encontraba. Envié la imagen a un amigo, quien me respondió en broma: «¿Acaso estás a punto de ser abducido?». Para hacer la broma más efectiva,
Decidí no responder de inmediato y seguir caminando. Fue entonces cuando, al salir de la zona sin luz, vi otro gato. Esta vez era un gato anaranjado, completamente distinto al que vi meses atrás. Estaba a más de 1,5 kilómetros de donde vi al primero, así que claramente no podía ser el mismo. En un intento de distraerme de mi mal humor, me acerqué. Me pareció extraño que estuviera en medio del camino de entrada en plena lluvia y a esa hora de la noche. Ahora que lo pienso, ¿te imaginas vivir en una casa justo al frente de un cementerio? Peor aún, en uno donde las luces de la calle simplemente dejan de funcionar cada vez que alguien pasa. Seguí acercándome, pero cuando pude ver mejor al gato, noté algo raro. Su silueta era extrañamente dispareja. Al principio, no pude distinguir si me estaba mirando de lado o si su cabeza estaba girada hacia otra dirección. En las sombras, el pelaje en su cabeza creaba una ilusión extraña. Parecía que había un rostro mirándome, pero al cambiar de ángulo desaparecía. Si eso no fuera suficiente, el gato caminaba de manera torpe, casi arrastrando una pata. Su cadera parecía estar desalineada, como si hubiera sufrido una fractura grave. Definitivamente, algo estaba mal con ese animal. Sentí más preocupación que miedo. Si el gato estaba herido, caminando solo bajo la lluvia en la noche, necesitaba ayuda. Intenté atraerlo con el típico shh, 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 pero no reaccionó, ni siquiera giró la cabeza. Aplaudí para llamar su atención. Nada. Me acerqué más, lo suficiente como para notar algo que hizo que me helara la sangre. Sus ojos estaban completamente abiertos y vacíos. Por un instante, juré ver 2 agujeros negros donde deberían estar sus pupilas. Parpadeé y la ilusión se desvaneció. Tenía ojos, sí, pero había algo en ellos que estaba mal. No reflejaban nada, no parpadeaban, no enfocaban. El gato simplemente caminaba sin rumbo, tropezando con las cosas. Vi cómo chocó de lleno contra una pared, se tambaleó un segundo y volvió a intentarlo, como si no se diera cuenta de que algo lo detenía. Su cuerpo reaccionaba, pero su rostro permanecía inmutable, los ojos abiertos de par en par. Me paré frente a él, tratando de bloquear su caminar para que al menos me notara. No hubo respuesta. Moví las manos frente a su cara. Nada. Aplaudí de nuevo, apenas un leve cambio en su postura, como si fuera casi sordo. Finalmente, se giró y comenzó a caminar en mi dirección. Me agaché con cuidado, esperando que se acercara, pero en lugar de eso, chocó contra mi pierna con la misma indiferencia con la que golpeaba las paredes. Intenté acariciarlo, pero en cuanto mi mano tocó su lomo, sentí que algo estaba realmente mal. No tenía calor. Su piel era dura y áspera, llena de bultos. El gato reaccionó a mi toque como si fuera solo otro obstáculo en su camino. Se tambaleó, se reacomodó y siguió avanzando, chocando torpemente con lo que tuviera enfrente. Me quedé paralizado. Había algo terriblemente antinatural en ese animal, pero lo peor vino después. Comenzó a dirigirse hacia la carretera. Si era ciego y sordo, no iba a durar ni 2 segundos en el asfalto. Me moví rápido y lo acorralé dentro del jardín de una casa. Cerré la reja, asegurándome de que al menos no terminara bajo las ruedas de un auto. Desde ahí, lo observé por última vez. Por un momento, pareció olfatear algo. Tal vez había encontrado algún rastro familiar. Tal vez estaba volviendo en sí, o tal vez solo me estaba engañando. Fuera lo que fuera, decidí que no quería averiguarlo. Después de asegurarme de que el gato no pudiera salir del jardín, me quedé mirándolo por unos segundos más. Parecía moverse con un poco más de propósito, como si estuviera en territorio desconocido. Se quedó olfateando algo en el suelo, y quise creer que eso significaba que estaría bien, pero la verdad es que ya no quería seguir viendo. De pronto me sentí enfermo, mareado, como si toda la energía me hubiera sido drenada. Me alejé de ahí con pasos pesados, sintiendo un agotamiento extraño, como si me hubieran exprimido el alma. A medida que subía la colina hacia mi casa, la sensación de náusea y debilidad se intensificaba. Me costaba mantenerme de pie.
Varias veces casi caí de rodillas. Cuando finalmente llegué, me desplomé en mi cama sin contarle a nadie lo que había pasado. Unos días después, mencioné la historia a un amigo. Yo habría salido corriendo, me dijo, y luego añadió, o al menos se lo habría contado a mi papá o a mi hermano. No le respondí. Sabía que si le decía algo a mi familia, probablemente pensarían que estaba loco. Desde el momento en que los postes de luz empezaron a apagarse a mi alrededor, todo esto parecía una alucinación, pero yo sabía que no lo era. 2 días después, volví caminando por la misma calle, esta vez de día, después de un viaje a la ciudad. Sin la oscuridad de la noche ni la lluvia dándole un aire siniestro al camino, me sentí mucho más tranquilo, y entonces lo vi. Un gran loro blanco estaba posado sobre un buzón. Me observaba fijamente. Me detuve y saqué el teléfono para tomarle una foto. Fue entonces cuando noté algo extraño. El techo de la casa estaba cubierto de palomas. Antes de que pudiera procesarlo, todas alcanzaron el vuelo al mismo tiempo. Era como si mi cámara hubiera activado algo, pero aquel pájaro no se movió. Se quedó ahí inmóvil, con una mirada fija y penetrante. Algo me hizo sentir que debía quedarme quieto, así que esperé mientras las palomas pasaban volando a mi alrededor. Fue una escena surrealista, y el loro, con su mirada intensa, parecía completamente ajeno a todo. No supe por qué, pero eso me puso más nervioso que cualquier otra cosa. Pude escuchar cómo todas las palomas que habían salido volando aterrizaban detrás de mí. La cacatúa seguía inmóvil, mirándome con una expresión que solo puedo describir como completamente ida. No parecía preocupada por las demás aves que revoloteaban a su alrededor. Aunque, si soy honesto, yo tampoco me había movido. Decidí tomar algunas fotos sin girarme, apuntando la cámara por encima del hombro. Cuando revisé las imágenes, sentí un escalofrío. Todas las palomas estaban detrás de mí. Giré lentamente para escanearlas. Se quedaron en su sitio, mirándome con los ojos bien abiertos, como si no pudieran creer lo que veían. Y lo más perturbador, se movían en grupo al mismo tiempo que yo giraba, asegurándose de mantenerse a mi derecha. Cuando superé los 90 grados de giro, todas alzaron vuelo en sincronía y regresaron al techo del que habían partido. Mientras pasaban sobre mí, algunas incluso parecían mirar por encima del ala, como si quisieran asegurarse que las estaba viendo. Cuando el batir de las alas cesó, todo volvió a la normalidad. La cacatúa seguía ahí, mirándome, sin saber qué hacer. Solté un suspiro, levanté los brazos en un gesto exagerado de ¿qué mierda acaba de pasar? Y solté una risa. ¿Y ahora qué? Le pregunté en tono burlón. El pájaro solo parpadeó. Era una reacción bastante justa considerando que le estaba hablando como un lunático. Aún desconcertado por lo absurdo del momento, y por el hecho de que esto había sucedido solo en las calles donde encontré al extraño gato, me di la vuelta y caminé hacia casa. Tenía que contarle a alguien sobre esto. Desde el día en el que nos mudamos, esta casa tenía una vibra rara. Antes de que llegáramos, la dueña era una anciana medio chiflada que terminó en un asilo. Apenas pusimos un pie en el lugar, sentimos que nos miraban, pero no miradas curiosas o neutrales, no, eran miradas de odio. Era como si el aire estuviera cargado con la presencia de rostros invisibles, flotando en cada esquina, frunciendo el ceño con desdén. Lo primero que encontramos entre las cosas que la vieja dejó atrás fue un gollywop. Si no sabes lo que es, búscalo. Es una de esas muñecas antiguas que hoy en día serían totalmente canceladas. Como buen agente del caos, decidí regalársela a un mejor amigo, que era negro, como una broma horrible. Le encantó. Se dedicó a colgar la muñeca por toda su casa en diferentes posiciones para asustar a su hermano. Lo curioso es que la muñeca parecía moverse sola. No importaba dónde la pusiera, al rato aparecía en otra parte de la casa, en posiciones cada vez más inquietantes. Su hermano, que no sabía de la existencia del gollywop, empezó a entrar en pánico. Estaba convencido de que el alma de una mujer negra asesinada había poseído la muñeca. No aguantó más y la metió en una caja de zapatos, sellándola con varias capas de cinta adhesiva. Luego, la enterró debajo de su cama. Nunca volvió a moverse. Desde ese día, mi casa dejó de sentirse tan hostil
pero aún conservaba un aire inquietante, y eso es solo el comienzo. Con el tiempo, la casa se sintió menos pesada, como si algo se hubiera disipado, pero no del todo. Para hacerla más nuestra, decidimos plantar algunas cosas en el jardín. Mientras removíamos la tierra para colocar nuestras macetas entre las plantas viejas de la anciana, encontramos algo. Urnas. Oh, genial. Con razón este lugar se sentía como si algo hubiera muerto aquí. Pero incluso después de hallarlas, seguía viendo algo más. Había un lugar que me ponía los pelos de punta. La trampilla que daba acceso al subsuelo. Cada vez que pasaba cerca, sentía un maldito escalofrío en la espalda. Finalmente, un día reuní valor para asomarme. El espacio estaba cubierto de moho, hasta el punto en el que parecía un maldito bosque en miniatura. Todo estaba húmedo y oscuro. Si había algún esqueleto de algún esposo desaparecido ahí abajo, yo no lo veía. El verdadero problema estaba en mi cuarto, que estaba justo encima de la entrada del subsuelo. Había pequeños agujeros en el suelo que daban directamente a esa oscuridad. Gracias a eso, cualquier bicho podía colarse. Y vaya si lo hacían. Más de una vez desperté con cucarachas muertas en mi cama o sintiendo hormigas mordiéndome los brazos. Pero lo peor fue una noche en particular. No podía dormir. El viento fuera rugía como si quisiera arrancar la casa desde los cimientos. Y entonces sentí las manos, frías, esqueléticas, subían desde el suelo agarrándome el pecho. Me congelé, no podía moverme, no podía gritar. Parpadeé y nada, ya no estaban, pero el pánico seguía dentro de mí, como si hubieran dejado sus huellas en mis huesos. Desde entonces, aprendí a dormir con los audífonos puestos. Pero los bichos seguían entrando. Los únicos que parecían disfrutarlo eran las arañas gigantes que vivían en la casa. Porque sí, descubrí que habían diferentes tipos de arañas del tamaño de mi mano que, en un espectáculo dantesco, cazaban cucarachas en equipo. Era como ver tropas coordinándose en una maldita guerra. Y si eso no era suficiente, encontré ranas en mi habitación en Halloween y caracoles caníbales en el patio. Para este punto, yo ya estaba acostumbrado a lo raro, pero aún había más, mucho más. Ya ni me molestaba pensar lo extraño que era todo, la casa, el vecindario, el ambiente. Todo tenía un aire inquietante que me resultaba difícil de explicar. Aunque no podía atribuirlo todo a los sucesos paranormales, había algo en el aire que me mantenía alerta. No recuerdo si ya te lo conté, pero había una historia de fantasmas que siempre rondaba por el vecindario. En una de las 4 iglesias locales, en el cementerio de pioneros, se dice que está enterrado el primer agricultor de la historia colonial australiana. A este tal Fisher le atribuían extraños avistamientos. Algunos afirmaban haberlo visto merodeando entre las lápidas, buscando algo, pero, quién sabe, era uno de esos relatos que siempre me parecieron más a una leyenda urbana. Sin embargo, mi vida aquí no se limitaba solo a los muertos. Las historias de criaturas extrañas seguían creciendo en mi mente, y no estaba solo. Muchos en el vecindario decían que en la zona habitaba algo raro, algo más que un simple gato deambulante, o un fantasma perdido. La idea de un críptido se había infiltrado entre mis amigos, una especie de criatura y de aspecto extraño, tal vez más grande, quizás no humana, quién sabe, pero entre bromas y risas, algunos realmente creían en ello, y no eran solo las criaturas del suelo, la música rara que escuchábamos de vez en cuando, o ese sonido que parecía un vórtice en el cielo, cada vez más bajo, más cercano. Eso tampoco tenía una explicación lógica. Cada vez que alguien nuevo llegaba, se sorprendía de lo deshabitada que se veía la zona. Es como si, de alguna manera, todo estuviera vacío, pero de una forma que te dejaba la sensación de que no eras bienvenido. La sensación de soledad, de que no eras el único que caminaba por las calles, me atormentaba. Y es que había algo más en el aire, siempre lo había, siempre lo sentí. A veces, escuchaba el sonido de un avión a gran altura, pero no era un avión. Oía el viento, pero no era normal. Las luces extrañas que aparecían sobre el cielo, a veces parecían moverse en direcciones imposibles, y a veces, solo a veces, te daban la sensación de que te estaban observando. Sin embargo, todo era tan normal al mismo tiempo.
Aunque te lo contara de la forma más absurda, había algo innegablemente extraño aquí, y a veces era lo que más me asustaba, no saber lo que era, aceptar que lo raro, lo paranormal, lo extraño, era normal en este lugar, era aterrador en sí mismo. Y si te soy sincero, aún no sé qué era, tal vez el lugar mismo, o tal vez estaba todo en mi cabeza, pero de una cosa estoy seguro: vivir en un lugar como este, donde lo extraño parece ser parte de la rutina, no es para cualquiera. A veces me pregunto si alguna vez sabré la respuesta, si alguna vez todo esto tendrá sentido, o si simplemente el misterio permanecerá ahí, oculto, esperando que otro lo descubra.